Ezequiel capítulo 16, vamos a leer del versículo 35 al 43. 35 al 43. Y vamos a considerar hoy un tema que debe ser de importancia para todos nosotros, y esto es el resultado de la rebelión de Israel. El resultado de la rebelión de Israel. Israel se rebeló contra Dios y por lo tanto eso trajo consecuencias. Y vamos a aprender a través de esta sección cuál fue el resultado para ellos y lo vamos a aplicar de una manera personal para nosotros. Leamos por favor el texto. Ezequiel 16, 35 al 43 dice: por tanto, ramera, escuchen cómo le llama Dios a su esposa, Israel, ramera, oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste, por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados, con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y les descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez, y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos, y te entregaré en manos de ellos, y destruirán tus lugares altos, y derribarán tus altares, y te despojarán de tus ropas, se llevarán tus hermosas alhajas, y te dejarán desnuda y descubierta, y harán subir contra ti muchedumbre de gente, y te apedrearán, y te atravesarán con sus espadas, quemarán tus casas a fuego, y harán en ti juicios en presencia de muchas mujeres, y así haré que dejes de ser ramera, y que ceses de prodigar tus dones, y saciaré mi ira sobre ti, y se apartará de ti mi celo, y descansaré y no me enojaré más, por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud, y me provocaste a ira en todo esto. Por eso, he aquí yo también traeré tu camino sobre tu cabeza, dice Jehová el Señor, pues ni aún has pensado sobre toda tu lujuria. Consideremos, por favor, hermanos, los resultados de la rebelión de Israel. En primer lugar, hermanos, vean conmigo en el versículo 36 y 38 cómo es que Dios los va a exponer. Dios va a descubrir su desnudez. Y noten que el Señor le llama a Israel ramera. Nosotros sabemos lo que es una ramera, es una prostituta. Y la manera como Dios está presentando las cosas, está diciendo: Israel es mi esposa, yo soy el esposo, y ella me ha sido infiel. Es una ramera, y no le llama esposa, sino le llama ramera. En otras palabras, está confrontándola con su pecado. Y le dice en el versículo 36, y observa cómo la Biblia habla de desnudez. Dice: así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces. Tus desnudeces. Observa el versículo 37, en la parte final. Dice: reuniré alrededor de ti a esas naciones y les descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez. Cuando hablamos de desnudez, vayan conmigo a la escena en el jardín del Edén. ¿Qué pasó después de que Eva comiese del fruto del árbol y le diese de comer a su esposo, y ambos ahora en desobediencia a Dios están expuestos a algo que la Biblia llama? ¿Cómo estaban ellos? ¿Cómo estaban? Desnudos. Ahora, originalmente estaban desnudos, ¿no es cierto? Pero algo pasó que mostró su desnudez. Se encontraron desnudos, se encontraron en desobediencia delante de Dios. Y Dios lo que le está diciendo a esta mujer, que es el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, y lo que le estaba enseñando a Adán y Eva, quienes son padres nuestros, porque somos descendientes de ellos, somos creación de Dios. Fuimos creados para obedecer a Dios, para complacer a Dios, para amar a Dios, y Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios y por lo tanto quedaron desnudos. Israel decidió ser infiel a Dios. ¿Y cómo fue infiel a Dios?
yéndose tras otros dioses. ¿Se acuerdan que ellos levantaron altares a dioses paganos? Y lo peor de todo es que uno de ellos, Baal, era un dios que requería sacrificio de niños. Y el pueblo de Israel sacrificó a sus niños a esos dioses. En otras palabras, Israel fue infiel a Dios. Y ahora están desnudos delante de Dios. Y nosotros necesitamos entender algo en lo que respecta a nuestra vida como seres humanos. Fuimos creados para adorar a Dios, para servir a Dios, para obedecer a Dios, para complacer a Dios, para hacer lo que Dios dice. Pero Dios nos creó con una voluntad. Y mi voluntad y tu voluntad pueden llevarnos a desobedecer a Dios y encontrarnos siendo infieles delante de Dios. El pueblo de Israel decidió levantar altares, decidió adorar a otros ídolos. Desobedecieron a Dios, Adán y Eva hicieron exactamente lo mismo. Y tú y yo, ¿cuántas veces no hemos decidido desobedecer a Dios? En otros tiempos, cuando estábamos sin Dios, vivíamos de acuerdo a nuestra voluntad, de acuerdo a lo que nosotros pensábamos era correcto. Y el Señor, aquí vemos que el primer asunto es que Dios descubre su desnudez. Le dice, ramera, mira lo que te va a pasar. Versículo 36, por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados, y a los ídolos de tus abominaciones en la sangre de tus hijos, los cuales les dice, observa, Dios les está recriminando otro pecado más. No solo sus ídolos que han levantado. La Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. También la Biblia dice que no debes derramar sangre inocente. Es pecado matar a alguien. Es pecado tener ídolos. Son dos pecados muy comunes dentro de lo que el pueblo de Israel hizo en los días que tuvieron que enfrentar decisiones delante de las naciones paganas. Ellos, en lugar de seguir a un Dios que prohibía sacrificios humanos, decidieron seguir dioses que pedían sacrificios humanos. Y eso era común en aquellos entonces. Dios les dice, ustedes han levantado ídolos y han derramado la sangre de sus hijos. Versículo 37 dice, por tanto, esa es la conclusión, eso es lo que va a pasar. Yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, a todos los que amaste y a todos los que aborreciste. Cuando dice enamorados, está hablando de las naciones. Egipto era un enamorado de Israel. Babilonia era otro enamorado de Israel. Israel hizo paces, hizo pactos, se unió con Egipto y al hacerlo tuvo que aceptar los dioses de Egipto. Cuando quiso hacer pacto con Babilonia, tuvo que aceptar los dioses de Babilonia. Israel amaba a Egipto porque pensaban que Egipto iba a defenderlos contra los babilonios. Israel aborrecía a Babilonia porque era un ejército más fuerte, más poderoso y tenía la intención de destruirlos. Pero sin embargo Dios dice, con ambas naciones, a los que amabas y a los que aborrecías, tú participaste de los que ellos estaban haciendo. Y debemos tener cuidado con eso, hermanos. ¿Qué nos enseña eso en la vida? Por ejemplo, ustedes saben que la Biblia dice, no te unas en yugo desigual. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Nosotros como cristianos tenemos principios, tenemos valores. Y debemos tener cuidado con quién nos juntamos. Porque recuerden el dicho, el que con lobos anda, ¿qué pasa? Aullar se enseña. Si tú te unes con personas íntegras, y ese es tu amante de alguna manera en el sentido de que amas estar con esas personas, vas a ser una persona íntegra. Pero si tú te juntas con rateros, con estafadores, ¿qué es lo que va a pasar eventualmente si ese grupo de personas viene a ser tu amante, la persona que tú amas? El grupo de personas que tú amas, te vas a convertir igual que ellos. Y es lo que le pasó al pueblo de Israel. Y Dios dice, ustedes tienen un grave problema porque se han enamorado de personas que los han llevado a la idolatría y a los sacrificios humanos. Por tanto, lo que voy a hacer es los voy a reunir a todos ellos contra ti. Mira lo que dice el versículo 38.
Dios promete humillarlos. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. Nota, te voy a juzgar por las leyes, número 1, del adulterio, y segundo, por las leyes de el derramar sangre. ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando ahí, hermanos? Que Dios tiene un código, Dios tiene leyes. Y las leyes de Dios están en la Biblia. Cuando tú y yo seamos juzgados delante de Dios, vamos a ser juzgados de acuerdo a sus leyes. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes alguna vez le faltaron respeto a sus padres? Cuando eran chicos, jóvenes o aún adultos. ¿Alguien aquí le faltó el respeto a sus padres? ¿Sí? Bueno, ¿cuántos han dicho mentiras? Ahí debe haber más, porque me acaban de mentir que no le faltaron respeto a sus padres. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia dice, obedece a tus padres. Y cuando uno de nosotros desobedece a sus padres o deshonra a sus padres, está infringiendo la ley de Dios. La Biblia dice que no debemos mentir, la Biblia dice que no debemos tener envidia, la Biblia dice que no debemos tener dioses ajenos, la Biblia dice que no debemos derramar sangre inocente. Entonces, todo esto, el Señor nos está mostrando que hay leyes y vamos a ser juzgados por esas leyes. Ahora, las personas pueden decir, ¿sabes qué? Yo no creo en esas leyes, yo no quiero considerar estas leyes, no quiero obedecer estas leyes. Está bien, tú puedes tomar esa decisión, pero ¿qué va a pasar? Solo porque tú no quieres obedecer a estas leyes o no quieres seguir estas leyes, ¿quiere decir que vas a estar exento de ser juzgado por Dios? No, hermanos, todos vamos a ser juzgados ¿por quién? Por Dios. La Biblia dice que se ha establecido para el hombre que muera una vez y después de eso, ¿qué? El juicio. Vamos a ser juzgados, creas o no creas en Dios. Entonces Dios les dice, miren, ustedes han cometido adulterio, por lo tanto los voy a juzgar como adúlteras. Han derramado sangre, por lo tanto los voy a juzgar bajo esa ley de derramar sangre. Versículo 39. ¿Qué es lo que va a pasar? Versículo 39 dice que ellos van a ser despojados. Y te entregaré en manos de ellos las naciones con las cuales ellos coquetearon. Egipto, Babilonia, Asiria, todas esas naciones que rodearon a Israel van a ser usadas por Dios para conquistar a Israel y para saquearlos. Nota, te entregaré, dice el Señor, en manos de ellos y destruirán tus lugares altos, los altares, y derribarán tus altares y te despojarán de tus ropas y se llevarán tus hermosas alhajas y te dejarán desnuda y descubierta. Un completo despojo. Van a ser conquistados. Van a perder todo lo que Dios les dio. Porque recuerden, ¿quién vistió a Israel cuando estaba desnuda y llena de sangre en sus comienzos? ¿Quién fue quien vistió a Israel, hermanos? Dios. ¿Se acuerdan que lo leímos? Cuando estaban desprotegidos, cuando estaban ahí abandonados, cuando nadie hizo caso de ellos, ¿quién fue quien los cuidó, los sustentó y les dio vida? Dios. ¿Quién les dio alhajas y riquezas? ¿Quién fue, hermanos? Dios. ¿Se acuerdan cuando salieron de Egipto? ¿Eran esclavos? ¿No tenían bienes? ¿Se acuerdan que los egipcios les dieron bienes antes de salir? Salieron con las manos llenas, hermanos. ¿Quién hizo todo eso? Dios. Y el ser humano es bendecido por Dios, crea o no crea en Dios. El sol, ¿sale para todos o solamente para los hijos de Dios? Para todos. La tierra, hermanos, fértil, buena, ¿produce solo para cristianos o para todos? Para todos. Todas las bendiciones que Dios derrama sobre ese planeta, hermanos, es para todos. Las leyes que gobiernan este universo, todo lo que hay en la tierra que Dios ha creado, es para que todos los seres humanos disfrutemos de esas cosas. Y sin embargo, ¿qué es lo que va a pasar eventualmente, hermanos? Si una persona peca contra Dios, como en el caso de ellos, pecaron contra Dios, quebraron las leyes de Dios, no tendrán dioses ajenos, no derramen sangre inocente, son culpables. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Los va a entregar en las manos de sus enemigos,
para que sean despojados de todo. Un ser humano que peque contra Dios y no se arrepienta de su pecado y persiste en su pecado, eventualmente, hermanos, va a ser despojado de todas las bendiciones de Dios y va a terminar en un lugar que la Biblia llama infierno, separado de Dios por toda la eternidad, en un lugar que la Biblia describe como el crujir de dientes. Es un lugar de tormento, es eterno, donde la llama no se extingue. El ser humano fue creado, hermanos, para vivir eternamente con Dios, para tener comunión con Dios, para ser bendecido. Dios creó un jardín hermoso y maravilloso en el cual el ser humano iba a vivir, multiplicarse y tener comunión con Dios. Pero el pecado estropeó todo eso. El pecado despoja al ser humano de las bendiciones de Dios. ¿Qué es lo que va a pasar? Si no te arrepientes, si no me arrepiento, vamos a quedar despojados de todas las bendiciones. Pero ¿qué pasa si me arrepiento, hermano? ¿Vamos a ser restaurados a esas bendiciones? Claro, hermanos. El jardín del Edén era un lugar donde no había llanto, ni tristeza, ni dolor. Ni siquiera la muerte existía allí, hermanos. Fue un lugar creado por Dios. Y Dios está creando ahora, y ha creado un lugar para nosotros, en el cual vamos a vivir con Él eternamente. Vamos a regresar al estado original en el cual Dios nos creó. Dios va a restaurar sus bendiciones sobre nosotros al extremo. Pero si no nos arrepentimos, si no declaramos nuestra culpa delante de Dios, vamos a terminar como ellos, despojados. Vean el versículo 40 y 41. Dice, y harán subir contra ti muchedumbre de gente, y te apedrearán, y te atravesarán con sus espadas. Versículo 41, quemarán tus casas a fuego, y harán en ti juicios en presencia de muchas mujeres. Piedras, espada y fuego. Piedras, espada y fuego. ¿Se acuerdan cuando Dios habló acerca de el adulterio? ¿Cómo debía morir una persona que es atrapada en adulterio, hermanos? ¿Cómo? Apedreada. Apedreada. ¿Se acuerdan de esa mujer que fue traída delante de Jesús? Todos traían piedras en las manos. La ley declaraba que era culpable, por lo tanto tenía que ser ejecutada. Y Jesús no objetó al respecto, porque es lo que la ley de Dios dice. Pero Jesús no vino a condenar, Jesús vino a salvar. Y aquí lo que está diciendo el Señor es: va a haber piedras, va a haber espada y va a haber fuego. Literalmente, hermanos, Israel fue entregado en las manos de los babilonios. Babilonia era un imperio grandísimo, hermanos. Y llegaron a Jerusalén y destruyeron Jerusalén con fuego. Y mataron a espada a todos los que pudieron cuando entraron para conquistarlos. Los atravesaron literalmente con las espadas, los apedrearon y quemaron sus casas y quemaron el templo también. Literalmente esto ocurrió. Pero quiero llevar esto a un plano espiritual, hermanos. Piedra, espada y fuego. Solo quiero poner esta idea en tus manos. Cuando hablamos de piedras, hermanos, estamos hablando de la culpabilidad que hay en todos nosotros. Y todos somos pecadores, hemos pecado contra Dios y merecemos la muerte. La paga del pecado es muerte. Pero la espada, hermanos, dice el Señor, la espada va a atravesarlos. Y quiero recordarles algo. La Biblia en Hebreos dice que la palabra de Dios es como una espada de ¿qué, hermanos? De dos filos, que entra en nosotros y divide lo que es la carne y el espíritu. Y cuando la palabra entra en ti y en mí, me muestra la parte carnal y me muestra la parte espiritual. Y como pecador, la piedra representando el pecado que hay en nosotros, la culpabilidad que hay en nosotros, la palabra entra como una espada y me muestra que soy pecador. Pero también la espada no solo me muestra la parte de la carne que es pecadora, pero también me muestra la parte espiritual, que puedo tener vida una vez más si acepto a Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador.
si yo reconozco lo que la Biblia dice de que Él murió, Jesús murió en la cruz por mis pecados y derramó su sangre para limpiarme de todos pecados, y si yo acepto lo que la palabra de Dios dice y recibo por fe a Jesús como mi Señor y Salvador y me arrepiento de todos mis pecados y le pido perdón a Dios e invito a Dios a que sea mi Señor y mi Salvador y me entrego completamente a Él en obediencia a su palabra, puedo ser librado del fuego, hermanos. Puedo ser librado del fuego. El fuego en la Biblia lo vas a ver de dos maneras. El fuego puede destruirte, y la Biblia habla del infierno, donde hay fuego, la llama no se extingue, pero también la Biblia habla del fuego que purifica tu vida. Las pruebas, las diversas situaciones que pasas en nuestra vida vienen a ser como un fuego que purifica nuestra fe. Cuando tú y yo pasamos por pruebas y situaciones difíciles, nos fortalecemos en la fe. Esas pruebas nos ayudan a creer más en Dios, a confiar más en Dios, a apoyarnos más en Dios. Y para aquellos que no están firmes en la fe, obviamente, las circunstancias difíciles, los problemas y situaciones te apartan de la fe. De una u otra manera, hermanos, el fuego purifica nuestra fe y nos ayuda a mantenernos firmes. Entonces, quiero sugerirles algo. El Señor les dice, miren, ustedes han pecado contra mí. Babilonia va a venir para destruirlos. Piedras, espada y fuego. Consideremos esos elementos y démosle gracias a Dios, hermanos, porque hemos sido librados de la piedra. Porque hemos dejado que la palabra entre en nuestras vidas como una espada y nos ha encaminado en la manera y dirección correcta. Y ahora estamos libres de terminar en el fuego, el lago de fuego, pero vamos a ser purificados a través de las circunstancias de nuestra vida para que nuestra fe sea hallada más preciosa que el oro. Y vamos a ser encontrados de alto valor, hermanos, delante de Dios. Ellos, en su rebelión, Dios descubre su desnudez, el pecado en que se encuentran. Dios les despojó de todo lo que tenían y Dios los entregó en manos de sus enemigos. Vean conmigo el versículo 41 en la parte final, en adelante, hermanos. Y lo que nos vamos a dar cuenta aquí es que Dios hará que deje de ser una ramera. Y para mí esto es de suma importancia, hermanos. Creo que es la meta de Dios, el que dejemos de pecar contra Dios. Nota lo que les dice en el versículo 41 al final. Y así haré que dejes de ser ramera. Haré que dejes de ser ramera. Nota aquí el amor de Dios. Dios ama a Israel y han caído en pecado. Le han sido infiel. Pero recuerden lo que la Biblia dice, que Dios es lento para la ira y grande en ¿qué, hermanos? Misericordia. Lento para la ira y grande en misericordia. Dios no te destruye en la primera vez. Cuando Dios decide juzgar al mundo en los días de Noé, no fue de la noche a la mañana, hermanos, pasó un periodo de tiempo. Y siempre el Señor nos va a dar la oportunidad de arrepentirnos. El ser humano necesita entender esta parte de Dios. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nota que Dios está disgustado con Israel y los va a juzgar, los va a castigar duramente, van a morir muchos de ellos. Pero lo que Dios está buscando es que dejen de ser una ramera. ¿Por qué pasan situaciones difíciles en la vida del ser humano? Porque Dios quiere que a través de esas circunstancias y situaciones difíciles empieces a reflexionar, empecemos a pensar en Dios. ¿Cuántos de ustedes no aceptaron al Señor gracias a una situación difícil? ¿Alguno de ustedes? A mí me ha tocado ver, hermanos, situaciones en donde el ser humano llega a un punto en donde no puede hacer nada al respecto. Están en un problema muy grande y no pueden hacer absolutamente nada al respecto. Están indefensos y están al borde de la muerte.
¿Y saben lo primero que hace una persona cuando está en una situación así? Le promete a Dios que si Dios lo salva de esa situación, van a entregar su vida a Dios. ¿Alguna vez han visto a alguien así? ¿Cuál es la intención de Dios cuando permite que haya problemas súper difíciles en tu vida y en la mía? ¿Cuál es la intención de Dios de llevarnos al extremo en un problema en donde no podemos hacer absolutamente nada? Quiero sugerirte algo, la respuesta es para que dejemos de ser una ramera. ¿Y qué es eso? Serle infiel a Dios. ¿Se han dado cuenta que es bien fácil pecar contra Dios cuando todo está bien? ¿Se han fijado, hermanos? Cuando estamos bien, cuando todo está floreciendo, cuando hay dinero en el banco, cuando en la familia todo está bien, cuando todos se quieren, cuando todo hay. ¿Qué pasa, hermanos? Empezamos a entrar en una situación donde nos confiamos. Dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, dejamos de congregarnos, dejamos de buscar a Dios, empezamos a involucrarnos en los placeres de la vida, en las cosas de este mundo, y de repente nos encontramos, ¿qué, hermanos? Pecando ¿contra quién? Contra Dios. ¿Se han dado cuenta de eso? Es bien fácil decir algo, pero es bien difícil cumplirlo, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Y estoy seguro que muchos del pueblo de Israel decían, Señor, Señor, ayúdanos, el pueblo de Babilonia nos está rodeando. Pero tenían sus altares ahí, hermanos. Seguían sacrificando a sus hijos ante el dios Baal. Seguían haciendo pactos con Egipto, con Babilonia y con todos los pueblos a su alrededor. No había mucha diferencia entre ellos. Pero sin embargo, muy dentro de su corazón clamaban a Dios y buscaban ser rescatados por Dios. Y Dios no está viendo algo sincero de su parte. Y Dios dice, voy a mostrarte cómo es que se tiene que lidiar con el pecado. Voy a juzgarte por lo que has hecho. Voy a permitir que vengan cosas atroces contra ti. Tus mujeres van a ser violadas, van a ser muertas. Te voy a entregar en la mano de tus enemigos, te van a quitar todo tu dinero, todas tus posesiones, te van a llevar cautivo como esclavo y van a destruir el templo, el lugar de adoración que yo les dije construyesen para mí. Y Dios lo hizo, hermanos. ¿Y por qué lo hizo Dios? Para purificar a su pueblo, para poder llevarlos a ese punto donde tomaran una decisión con Dios o sin Dios. Y cuando pase algo duro en nuestras vidas, hermanos, cuando haya situaciones imposibles delante de nosotros, démosle gracias a Dios. Señor, gracias por esta situación, porque sé que estás buscando que yo deje de ser una ramera. En otras palabras, tú quieres que yo sea fiel a ti, que sea fiel a ti. Job es el ejemplo más grande que tenemos en la Biblia de este asunto, hermanos. ¿Verdad que Job fue fiel en todo, hermanos? Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de ¿quién? De Dios. La mujer, maldice a Dios y muérete. Si tuviera que enfrentar un cáncer, hermanos, un cáncer fulminante, ¿cómo voy a morir? ¿Dándole gracias a Dios o maldiciendo a Dios? ¿Cómo voy a morir, hermano? ¿Cómo voy a morir? ¿Por qué me pasó esto a mí, Señor? ¿Por qué no? ¿Querías que le pasara al vecino? ¿O a tu esposa mejor? ¿O a tu hijo? ¿O al hermano del canto? ¿O al que está allá atrás? ¿Por qué dices, por qué a mí? ¿Por qué no? ¿Estará bien, hermanos, que nos pasen cosas a veces? Yo creo que sí. Todas las cosas no son ¿para qué? Para bien. Nos ayudan, hermanos. Y la Biblia aquí dice claramente en el versículo 41, haré que dejes de ser ramera. Y ese es el punto del Señor. Yo quiero que seas fiel y que ceses de prodigar tus dones. Nota, deja de prodigar tus dones. Dios les dio bienes materiales, alhajas, vestidos, hijos. ¿Y qué están haciendo con sus alhajas?
Están creando dioses paganos. ¿Qué están haciendo con sus hijos? Los están entregando a los dioses. Los están matando. Y Dios, hermano, hermana, nos ha dado dones, nos ha dado bendiciones, nos ha dado bienes, nos ha dado tantas cosas. El ser humano está lleno de bendiciones. Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo con todo eso? ¿Qué estás haciendo con todas esas bendiciones que el Señor te ha dado? Yo quiero que seas fiel a mí y que uses tus bienes, tus dones correctamente. Y nota lo que dice el 42. Y saciaré mi ira. La Biblia de las Américas dice, desahogaré mi furor. Nueva Versión Internacional dice, calmaré mi ira sobre ti. Y se apartará de ti mi celo. Y descansaré y no me enojaré más. Nota, una vez que el Señor los castigue, una vez que el Señor los purifique, entonces después de eso va a surgir un grupo, un remanente que va a agarrar la onda, que va a entender, que ahora se va a comportar, que ahora van a ser la nación que Dios quiere que ellos sean. Como en el caso de Noé, hermanos. ¿Qué es lo que le pasó a Noé? Noé escuchó a Dios que iba a destruir al mundo. Y Dios le dice, Noé, quiero que construyas un arca. Y Noé fielmente construyó el arca. Y se salvó con su familia. Vean la escena. Antes de que Noé entrase en el arca, ¿cómo era el mundo? El mundo estaba lleno de maldad. Y era una maldad tan horrible y tan aberrante que Dios dijo, yo no quiero más lidiar con esto. Vamos a tener que destruir a todos estos. ¿Qué pasó después de que Noé salió del arca? ¿Cómo era el mundo ahora, hermanos? Era mejor. Era Noé y su familia, una familia que estaba buscando adorar a Dios. ¿Qué es lo que hicieron cuando salieron del arca, hermanos? ¿Qué levantó Noé? ¿Qué levantó? Un altar. Levantó un altar y adoró a Dios. Dios tuvo que derramar su ira sobre todos estos que estaban pecando. Tuvo que apaciguar su ira trayendo juicio sobre ellos. La única manera como la ira de Dios se puede apaciguar es trayendo juicio. Los tuvo que destruir. Y como dice aquí, saciaré mi ira. ¿Cómo iba Dios a saciar su ira, el enojo que tenía contra ellos? Enviando a las naciones para que quemaran sus casas, para que los apedrearan, para que los mataran con espada. Pero eso es muerte y destrucción, hermanos. Pero eso es lo que satisface la ira de Dios, porque han pecado contra Dios. Noé, observa cómo él apaciguó la ira de Dios, porque recuerden, Noé también era pecador, ¿verdad que también era pecador, hermanos? ¿O él no era pecador? Sí, él también era pecador igual que ellos. Era pecador, pero en el proceso, no sé, él entendió. Tengo que tomar una decisión, obedecer a Dios o seguir desobedeciendo a Dios. Y que decidió obedecer a Dios. ¿Cómo apaciguó su ira? ¿Cómo apaciguó la ira de Dios? Obedeciendo a Dios. Entró en el arca fue el vehículo. ¿Cómo es que tú y yo hemos apaciguado la ira de Dios sobre nuestras vidas? Porque hermanos, somos pecadores, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que Dios tiene que hacer con nosotros siendo que somos pecadores? Enviarnos al infierno. ¿Cómo es que la ira de Dios se ha apaciguado de manera que ahora no está sobre nosotros? Jesús. Jesús. Jesús, hermanos. Jesús, cuando estaba muriendo en la cruz, Él llevó tu pecado y llevó mi pecado. Y cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, Jesús pagó por nuestros pecados. En ese momento la ira de Dios estaba siendo apaciguada por nosotros. ¿Y cuándo toma efecto eso en tu vida y en la mía? Cuando tú y yo creemos en ese sacrificio. ¿Cuántos creen en el sacrificio de Cristo Jesús? ¿Qué quiere decir eso entonces? Que la ira de Dios está apaciguada en tu vida. Nosotros no vamos a recibir la ira de Dios, hermanos. Nosotros lo que vamos a recibir es el amor de Dios.
Pero la ira de Dios tiene que ser apaciguada, hermanos. Y lo único que apacigua la ira de Dios en nuestros días es Jesús. Es mi Hijo amado, dijo él, en quien tengo complacencia. Nota, saciaré mi ira sobre ti y se apartará de ti mi celo y descansaré y no me enojaré más. La ira de Dios no es para siempre, hermanos. Versículo 43. Nota lo que les dice. ¿Por qué estoy enojado contra ustedes? ¿Por qué estoy airado? Por cuanto no te acordaste, escucha, no te acordaste de los días de tu juventud. ¿Cuáles fueron los días de su juventud, hermanos? Vean lo que dice el versículo 22, ahí en Ezequiel 16. Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones, ¿no te has acordado de los días de tu juventud? Cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. En otras palabras, no te acuerdas de tus comienzos. ¿Quién los levantó, hermanos, en sus comienzos? Dios. ¿Quién los cuidó? ¿Quién los protegió? ¿Quién los enriqueció? ¿Quién los hizo una nación tan poderosa como ellos llegaron a ser? ¿Acaso no fue Dios? Y dice Dios, estoy airado contra ti porque te olvidaste de mí. Todo lo que yo hice por ti te has olvidado de mí. Y para colmo te entregaste a otros dioses que no hicieron absolutamente nada por ti. Porque recuerden, hermanos, los dioses paganos tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen, boca pero no hablan, manos y no pueden tocar, pies y no pueden caminar. Los dioses paganos son absolutamente nada, no te pueden bendecir, no te pueden cuidar, no pueden hacer absolutamente nada por ti. ¿Qué mejor esposo que Dios mismo, hermanos? ¿Acaso no, familia? Imagínate los días de Jesús. ¿Cuántas chicas no hubieran querido casarse con Jesús? Yo te pregunto. Oh, my Dios. Si yo hubiera estado en aquellos días y hubiera tenido hijas y veo a Jesús, wow, yo le hubiera dicho a Jesús, hey, ¿cuánto? Cásate con esta. ¿Por qué? Porque era el mejor esposo, ¿no creen? Tenía que haber sido, hermanos. Era Dios en persona. Yo estoy seguro que muchos buscaron eso, pero Jesús no vino para esas cosas, sabemos claro todo eso, pero cuando la Biblia dice aquí que Dios es el esposo de Israel, ¿qué mejor esposo que Dios, el creador del cielo y del universo, hermanos? Y ellos dejaron a este esposo por irse tras un esposo de piedra, de metal, de madera, que no tiene vida. Y Dios dice, estoy airado contigo. ¿Por qué? Porque no te acordaste de los días de tu juventud. Nota versículo 43, y me provocaste a ira en todo esto. Familia, ¿podemos provocar la ira de Dios? Sí. Cuando una persona empieza a pecar y pecar y pecar y pecar y pecar contra Dios, hermano, estás provocando a Dios a ira. No queremos hacer eso, hermanos. Es bien importante que cada uno de nosotros escuche la voz de Dios y atienda la voz del Espíritu cuando estamos metidos en situaciones pecaminosas. Porque si estamos en Cristo, hermanos, Dios siempre nos va a hablar. ¿Verdad que sí, familia? Dios siempre nos va a hablar, Dios siempre nos va a advertir, Dios siempre nos va a decir, no entres por esos lugares, no pises esos terrenos porque no es bueno. Y si insisto, lo único que voy a hacer es provocar la ira ¿de quién? De Dios. Ahora, yo puedo estarle pisando la cola a un oso dormido, hermano, sin que se despierte. No. Mira lo que dice la Biblia. Me provocaste a ira en todo esto, por eso aquí yo también traeré tu camino sobre tu cabeza. La Biblia de las Américas dice, haré recaer tu conducta sobre tu cabeza, dice Jehová el Señor. Voy a hacer que tu conducta venga sobre tu cabeza. En otras palabras, voy a llamarte a cuentas. Voy a llamarte a cuentas. Dios dice, yo quiero que dejes de ser una ramera. Lo que has hecho está mal. Me has provocado a ira. Por lo tanto, te voy a llamar a cuentas.
Voy a tener que disciplinarte, voy a tener que traer juicio sobre ti para que mi ira se aplaque. No te quiero destruir. Yo quiero que dejes de ser infiel, quiero que seas fiel. Pero tengo que hacer esto. Y hermanos, recuerden una cosa, Dios al que ama, disciplina. Y como dice la Biblia, ninguna disciplina es agradable. Por eso, cuando tú y yo empezamos a insistir en pecar contra Dios, Dios tiene que disciplinarnos y van a venir cosas difíciles, van a venir cosas duras. Va a tener que ocurrir algo, vamos a pagar las consecuencias. Y como dijeron por ahí, quería cebolla, pues chille con su cebolla, ¿no? ¿Quién te mandó a andar haciendo eso? No, pero es que, lo siento, Dios tiene que disciplinarte, y qué bueno que te discipline, qué bueno que te agarren en la movida, qué bueno que se descubra tu desnudez, qué bueno que pierdas aún hasta posesiones y bendiciones, qué bueno que pase todo eso, porque es mejor ser disciplinados aquí en la tierra, hermanos, que perder nuestra alma en la eternidad. Amén. ¿Cuántos prefieren ser enjuiciados o castigados aquí que después, hermanos? Hermanos, que Dios me castigue ahorita, que Dios me enjuicie ahorita, que Dios me discipline ahorita. Yo no quiero perder mi alma. Hermanos, el Señor le dice, voy a traer tu conducta sobre tu cabeza. Nota, dice Jehová el Señor, al final dice, pues ni aún has pensado sobre toda tu lujuria. La Nueva Versión Internacional dice, pues aún no has agregado infamia a tus prácticas repugnantes. En otras palabras le está diciendo el Señor, porque todavía tienes deseos de hacer cosas más horribles y repugnantes. En otras palabras, Dios los está parando. Voy a tener que hacer un alto aquí porque todavía estás pensando hacer cosas más duras y difíciles. No has satisfecho tu lujuria y necesito pararte. Y hermanos, nosotros somos personas muy peligrosas cuando se trata del pecado. ¿Verdad que sí, familia? Tenemos una naturaleza pecaminosa que si de verdad el Espíritu Santo no estuviera en nosotros, no sé qué andaríamos haciendo, hermanos. No sé en qué andaríamos metidos. Y aún en Cristo, aún ya después de habernos arrepentido y pedido perdón a Dios, siendo hijos de Dios, esta naturaleza en nosotros, hermanos, puede llevarnos a hacer cosas aberrantes si no tenemos cuidado. Y por eso es que Dios te va a disciplinar, me va a disciplinar el camino, porque Él no quiere que vayamos más allá de donde debemos ir. Él no quiere que crucemos el límite, la línea, ese lugar donde ya no haya un punto de regreso, hermanos. Y quiero dejarlos con esto. El Señor nos está mostrando aquí, hermanos, el resultado de la rebelión de Israel. Dios tuvo que mostrarle al mundo que eran pecadores. Dios tuvo que permitir que fuesen despojados, que fueran humillados hasta el punto de quedar como esclavos. Los entregó en manos del enemigo, literalmente murieron. Y la intención de Dios, hermanos, es que ellos dejaran de ser una ramera, que dejaran de ser infieles. La lección para ti y para mí es la siguiente. Tenemos que ser fieles a Dios. Él siempre se va a mantener fiel. La Biblia dice, aunque nosotros seamos infieles, Él siempre seguirá siendo ¿qué? Fiel. Y así como Él es fiel, necesitamos ser fieles a Dios, hermanos. Leamos nuestra Biblia, oremos a Dios, para que Él nos ayude a obedecerlo en todo, para que no nos agarre en alguna infidelidad. No queremos ser una ramera delante de Él. Queremos tener una absoluta fidelidad a Dios. ¿No creen que eso sería propio, hermanos? Tenemos al mejor esposo del mundo, es Dios. Él te va a cuidar, Él te va a bendecir, Él te va a colmar de bendiciones. Claro que va a probar tu fe, claro que va a probar mi fe, claro que va a haber situaciones difíciles, pero en esas situaciones Él va a estar con nosotros. Pero eso es muy diferente, hermanos, a estar pecando contra Dios y a través de nuestro pecado crear situaciones difíciles, consecuencias que el pecado va a traer sobre nuestras vidas, consecuencias que Dios va a permitir para que nosotros seamos disciplinados. Hermanos, no entremos en esos terrenos, mantengámonos alejados. ¿Por qué no vivir en paz con Dios? ¿Por qué no mantener nuestro matrimonio con Dios en paz? Yo creo que es lo que Él busca, lo que Él anhela a través de lo que hemos leído. Yo quiero que dejes de ser una ramera. La rebelión trae consecuencias. El pecado va a traer consecuencias. Por lo tanto, quiero dejarlos con esto. Si pecado hemos, recuerden lo que la Biblia dice. Abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es, hermanos?
Cristo Jesús. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Por qué no arrepentirnos en este momento para parar cualquier situación y no dejar que las consecuencias más adelante vengan a estropear nuestra paz y meternos en situaciones difíciles delante de Dios? No queremos provocar la ira de Dios, ¿verdad que sí, hermanos? Lo que queremos hacer es provocar su amor para con nosotros. Queremos en realidad entrar en esa profundidad, en esa anchura, en esa longitud del amor de Dios que hemos encontrado en Cristo Jesús. Así es que yo te invito a que juntos seamos fieles a Dios y quitemos cualquier rebeldía que haya en nuestro corazón por el bien nuestro. Padre bueno,